No soy la mujer que mi marido cree que duerme a su lado desde hace 12 años. Ni siquiera soy la misma mujer que se mira al espejo cada mañana y ensaya una sonrisa que ya no le pertenece. Lo que hice no empezó en una cama, empezó en una frase que alguien me dijo cuando yo ya estaba rota por dentro. Antes de todo esto, yo era invisible y estaba tranquila con eso. Casada con un hombre bueno, predecible, correcto hasta el cansancio. Mi marido es de los que llegan siempre a la misma hora, besan en la frente, preguntan ¿todo bien? Sin levantar la vista del teléfono. No me gritaba, no me golpeaba, no me engañaba. Y, aún así, llevaba años sin mirarme como mujer. Yo trabajaba desde casa, hablaba poco, sentía menos. Mi vida era una repetición silenciosa de rutinas limpias, ordenadas, muertas. Hasta ese martes absurdo, cuando el ascensor se quedó detenido entre 2 pisos. Éramos solo 2 personas atrapadas en una caja metálica sin señal. Él y yo. Un desconocido con ojeras suaves y una voz que no tenía prisa. Parece que vamos a tener que hablarnos, dijo, medio en broma. Y yo me reí como no me reía desde hacía años. Ese fue el primer error. No me miró el cuerpo. Me miró la cara. Y luego dijo algo que todavía me quema por dentro: tienes cara de alguien que siempre escucha y nadie escucha a ella. No pasó nada más ese día. Ni un roce, ni un número, ni una promesa. Solo esa frase viajando conmigo de regreso a casa, sentándose a cenar conmigo y mi marido, metiéndose en la cama entre nosotros 2. Volvimos a cruzarnos una semana después. Y luego otra. Como si la vida insistiera. Él se llamaba Daniel. Y hablaba conmigo como si yo importara. Como si mis silencios también fueran respuestas. Yo le conté cosas que nunca le dije a mi esposo. No porque fueran grandes secretos, sino porque nadie me las había preguntado así. Con interés. Con pausa. La primera vez que me tomó la mano fue en una cafetería ruidosa, a plena luz del día. Y sentí más vértigo que si me hubiera besado desnuda. Cada encuentro era una negociación interna. Solo hablar, me decía. Solo café. Solo esta vez. Y cada vez cruzaba una línea nueva, fina, casi invisible. Por las noches, junto a mi marido, yo pensaba en otra voz. Y la culpa me apretaba el pecho, pero no lo suficiente como para detenerme. Daniel no me prometía nada. Eso lo hacía peor. Porque no me mentía. Un día me dijo: no quiero ser tu escape. Quiero ser alguien que eliges. Y yo supe que ya era tarde. La primera vez que lo besé fue después de llorar. No de deseo, sino de cansancio. Y él me sostuvo la cara como si entendiera todo sin que yo lo explicara. Empecé a mentir con naturalidad. A sonreír mejor. A volver a casa con el corazón acelerado y la boca cerrada. Mi marido me dijo una noche: estás distinta. Y yo sentí miedo, pero también algo parecido a estar viva. Todo se sostuvo en equilibrio precario durante meses. Hasta el día en que recibí un mensaje que no debía recibir. En el momento exacto. En el lugar equivocado. Lo abrí. Leí una sola frase. Y entendí que nada, absolutamente nada, iba a volver a ser como antes. La frase decía: tenemos que dejar de vernos así. Alguien ya se dio cuenta. Sentí el estómago caer, como si el suelo se hubiera movido bajo mis pies. No era una amenaza explícita. No era una despedida. Era peor, era realidad filtrándose en el refugio que yo había construido. Miré alrededor. Estaba en la cocina de mi casa. Mi marido estaba a 2 metros, dándome la espalda, tarareando mientras cortaba verduras. Y yo leía ese mensaje con las manos temblando, pensando en otro hombre, en otra vida, en todo lo que podía perder. Esa noche casi no dormí. Daniel no respondió más. Ni una palabra. Ni un punto. Empecé a imaginar escenarios. Que alguien nos había visto. Que era su esposa. Que era un compañero de trabajo. Que era mi marido. La culpa ya no era un susurro. Era un ruido constante, ensordecedor.
Al día siguiente, mi marido me preguntó si estaba enferma. Dijo que tenía los ojos apagados. Que me notaba lejos. Yo asentí y mentí con una facilidad que me asustó a mí misma. Pasaron 2 días sin noticias de Daniel. 2 días eternos. Me descubrí revisando el teléfono como una adicta. No por deseo. Por miedo. Cuando finalmente apareció, fue con una llamada. No mensaje. No excusa. Una llamada directa que respondí encerrándome en el baño. Tenemos que hablar, dijo. Su voz ya no tenía aquella calma que me había atrapado. Sonaba tensa. Cortada. Nos vimos en un lugar distinto. Lejos. Un sitio que ninguno de los dos frecuentaba. Cuando lo vi, supe que algo había cambiado. No me tocó. No me sonrió. Se sentó frente a mí como alguien que viene a confesar un delito. Mi esposa encontró mensajes, dijo sin rodeos. Y el mundo se me hizo pequeño. No gritó. No lloró. Pero entendió todo. Y ahora él estaba atrapado entre su vida y yo. Me sentí egoísta. Terriblemente egoísta. Porque lo primero que pensé no fue en su matrimonio. Fue en el mío. Daniel me miró largo rato. Y luego dijo algo que todavía resuena en mi cabeza: no eras un error para mí. Eras verdad. Eso fue lo que más dolió. Porque yo sabía que, para alguien, yo ya era una mentira completa. Intentamos ser cuidadosos. Demasiado cuidadosos. Mensajes borrados. Horarios imposibles. Encuentros cada vez más cortos, más intensos, más desesperados. La pasión ya no era liviana. Era urgente. Cargada de miedo. De finales posibles. Y en medio de todo eso, empecé a ver a mi marido con otros ojos. No como refugio. Como frontera. Me hablaba de planes. De vacaciones. De cambiar el sofá. Y yo asentía pensando en cuánto tiempo más podría sostener 2 versiones de mí misma. Una noche me dijo: confía en mí. Así, sin contexto. Y sentí que el aire se iba. Daniel, en cambio, empezó a hablar de límites. De decisiones. De no seguir destruyendo todo en silencio. Yo estaba partida en 2. La mujer que cumplía. La mujer que sentía. Hasta que una tarde, al llegar a casa, encontré algo fuera de lugar. Nada evidente. Nada dramático. Solo un detalle mínimo. Un detalle que me hizo entender que el secreto ya no era solo mío, era una taza. La mía. La que siempre dejaba en el mismo lugar, con una pequeña grieta en el borde. Estaba lavada. Seca. Y yo no la había tocado en todo el día. No dije nada. Pero sentí ese frío específico que solo aparece cuando sabes que alguien estuvo donde no debía. Esa noche mi marido me miró distinto. No con sospecha abierta. Con atención. Como si estuviera armando un rompecabezas en silencio. Me preguntó cómo estaba Daniel. Así. De la nada. Sentí que el corazón me golpeaba las costillas. Daniel, repetí, fingiendo confusión. El del ascensor, dijo. Lo mencionaste una vez. Dijiste que te había caído bien. Me reí. Demasiado rápido. Demasiado alto. No sabía que lo recordabas, dije. Recuerdo más de lo que crees, respondió. Esa noche no me tocó. Y su distancia fue más ruidosa que cualquier reclamo. Con Daniel todo empezó a resquebrajarse de otra forma. No por falta de deseo. Por exceso de realidad. Me habló de su casa. De su esposa caminando descalza por la cocina. De la culpa que se le metía en la garganta cuando la besaba. Yo escuchaba. Como siempre. Pero esta vez dolía distinto. Porque entendí algo horrible. Yo no era solo la otra. Era el espejo de algo que ninguno de los dos quería enfrentar. Empezamos a discutir en susurros.
a reprocharnos decisiones que ninguno estaba dispuesto a tomar. Tú puedes irte, me dijo una vez. Yo no. Y supe que eso no era del todo cierto. Pero también supe que yo tampoco me iba. Mi marido empezó a hacer preguntas pequeñas. Inofensivas. Horarios. Nombres. Detalles. Y yo respondía con medias verdades tan bien construidas que hasta yo me las creía. Una tarde, mientras doblábamos ropa juntos, me dijo: si algún día te pasa algo, prométeme que me lo dirás. No supe qué contestar. Y mi silencio fue una respuesta que él guardó sin comentar. Daniel propuso vernos por última vez. Solo hablar. Cerrar algo. Acepté sabiendo que no existen las despedidas limpias. Nos sentamos en su auto. Ni siquiera bajamos. La lluvia golpeaba el parabrisas como si marcara el tiempo. Si sigues, te vas a perder, me dijo. Y si paras, también. Lo miré y pensé que nadie me había entendido tanto como ese hombre que no podía quedarse. Nos besamos con rabia. Con tristeza. Con una desesperación que ya no era romántica. Volví a casa con los labios hinchados y el alma hecha ruido. Mi marido estaba sentado en la oscuridad del salón. Esperándome. No gritó. No preguntó. Solo dijo: tenemos que hablar de algo que llevo tiempo sabiendo. Y en ese instante entendí que el verdadero derrumbe no era perder a Daniel. Era descubrir cuánto tiempo había estado caminando sobre una verdad que yo me negaba a mirar. No me senté. Me quedé de pie, con el bolso colgando del hombro, como si aún pudiera salir corriendo. Mi marido encendió una lámpara pequeña. La luz fue suave, casi compasiva. Eso fue peor. Hace meses que algo no encaja, dijo despacio. No eres tú, pero tampoco eres la de antes. Yo respiraba mal. Sentía la boca seca. Esperaba la acusación directa, el nombre, la escena exacta. Pero no llegó. No te seguí, continuó. No revisé tu teléfono. No necesitaba hacerlo. Se pasó la mano por la cara, cansado. Cuando alguien se va por dentro, deja rastros. Me senté entonces. Porque las piernas ya no me sostenían. Pensé en confesarlo todo. En decir su nombre. En pedir perdón. Y al mismo tiempo, una parte cobarde de mí buscaba todavía una salida. No sé de qué hablas, murmuré. Mi marido cerró los ojos. Como si esa frase ya la hubiera escuchado antes, en su cabeza. No quiero detalles, dijo. No quiero saber con quién, ni cómo, ni cuándo. Quiero saber si todavía estás aquí. Eso me partió. Porque la respuesta era más compleja que un sí o un no. Esa noche dormimos en la misma cama, separados por un espacio que parecía infinito. No me tocó. No lo toqué. Y yo pensé en Daniel. En su advertencia. En esa frase que me había dicho en el auto: te vas a perder. Al día siguiente, Daniel me escribió. Solo una palabra: ¿estás bien? La miré durante minutos. No respondí. Mi marido empezó a ser amable de una forma distinta. No romántica. Atenta. Me preguntaba cosas reales. No cómo había estado el día, sino cómo estaba yo. Y eso me descolocó más que cualquier reproche. Con Daniel, en cambio, todo se volvió urgente. Mensajes más intensos. Más emocionales. Menos físicos. Me habló de irse. No conmigo. Irse de su vida actual. Contigo aprendí a decir lo que siento, me escribió. Y ahora no puedo volver atrás. Leí eso llorando en el baño, sentada en el suelo. Porque yo había aprendido lo mismo. Pero no sabía qué hacer con ese aprendizaje. Una tarde, mi marido me dijo que había pedido cita con un terapeuta. Para él. No para nosotros. No puedo obligarte a quedarte, explicó. Pero tampoco quiero seguir viviendo a medias. Sentí una mezcla de alivio y terror. Daniel me pidió verme otra vez. Dijo que necesitaba mirarme a los ojos.
Saber si todo había sido real. Acepté. Otra vez acepté. Nos encontramos en un lugar abierto. Gente alrededor. Como si eso pudiera protegernos. Me dijo que estaba enamorado de mí. Así. Sin adornos. No supe qué contestar. Porque en ese momento entendí algo que me atravesó como un golpe seco. Yo no estaba enamorada de él. Estaba enamorada de la mujer que era cuando estaba con él. Volví a casa con esa verdad ardiéndome en la piel. Mi marido me esperaba con la cena servida. Me miró y dijo: «He estado pensando mucho». Se sentó frente a mí. Y agregó algo que no esperaba escuchar jamás. Si hay algo que no sé, prefiero saberlo ahora, antes de seguir construyendo sobre una mentira. Abrí la boca. La cerré. Porque en ese instante, por primera vez desde que todo empezó, supe que cualquier palabra que dijera iba a cambiarlo todo. Tragué saliva. Sentí el peso exacto de ese segundo suspendido entre lo que había sido y lo que ya no podía seguir siendo. No sé por dónde empezar, dije al fin. Y mi voz no me pertenecía. Mi marido asintió despacio. «No empieces si no quieres», respondió. «Pero no me mientas más». Eso fue lo único que pidió. No fidelidad. No promesas. ¿Verdad? Y yo, que llevaba meses viviendo de mentiras pequeñas, entendí que la verdad completa era un animal demasiado grande para sacarlo de golpe. No pasó de un día para otro, empecé. Fue lento. Silencioso. No dije nombres. No dije besos. No dije camas. Hablé de mí. De cómo me había ido apagando. De cómo había empezado a sentirme sola incluso acompañada. Él escuchó sin interrumpir. Como si ya hubiera ensayado ese momento muchas veces. ¿Todavía pasa?, preguntó. Y ahí dudé. Porque pasar ya no significaba lo mismo. No como antes, dije. Y fue verdad. Una verdad incompleta, pero verdad al fin. Mi marido respiró hondo. Entonces necesito tiempo, dijo. No para decidir qué hacer contigo, sino conmigo. Esa noche dormí en el sofá. No como castigo. Como tregua. Miré el techo durante horas. Pensé en Daniel. En su manera de mirarme. En la forma en que decía mi nombre como si fuera algo delicado. A la mañana siguiente le escribí. Después de días de silencio. Necesito parar, puse. No sé por cuánto tiempo. Respondió rápido. Demasiado rápido. Lo sabía, escribió. Solo dime que no me inventé todo. Cerré los ojos. Apoyé la frente contra la pared fría. No, respondí. No te inventaste nada. Y por primera vez desde que empezó todo, no sentí alivio al escribirle. Sentí despedida. Los días siguientes fueron extraños. Mi casa parecía la misma, pero no lo era. Mi marido y yo hablábamos más. Y nos tocábamos menos. Había respeto. Había distancia. Había una herida abierta que ninguno quería manosear demasiado pronto. Daniel dejó de escribirme. Y ese silencio dolió distinto. No como abstinencia. Como duelo. Una tarde encontré una nota en la mesa. De mi marido. Me voy unos días, decía. Necesito pensar lejos para no pensar mal. No supe si agradecerle o llorar. Hice ambas cosas. Me quedé sola en la casa que había sido nuestro refugio y ahora parecía un escenario después de que se apagan las luces. Daniel reapareció una semana después. No con palabras bonitas. Con una pregunta directa. Si yo estuviera libre, ¿me elegirías? Leí ese mensaje una y otra vez. Porque no era una fantasía. Era una posibilidad. Y las posibilidades, cuando se vuelven reales, asustan más que cualquier prohibición. No respondí enseguida. Salí a caminar. Respiré. Me escuché. Pensé en quién había sido antes de todo esto.
¿Y en quién era ahora? Cuando volví a casa, tenía otro mensaje. No te escribo para presionarte, decía. Te escribo porque estoy cansado de ser un paréntesis. Me senté en el suelo. Apoyé la espalda contra la pared. Porque entendí algo que me hizo temblar. Yo también estaba cansada de vivir entre paréntesis. Esa noche mi marido llamó. Desde un lugar que no reconocí. Estoy bien, dijo. Pero necesito saber algo cuando vuelva. ¿Qué cosa?, pregunté. Hubo un silencio largo. Honesto. Si todavía me amas, o solo te quedas porque es lo correcto. Colgué sin responder. Y me quedé ahí, sola, con dos preguntas abiertas. Dos hombres esperando respuestas distintas. Y una verdad que ya no podía seguir escondiendo sin romperme por completo. Dime tú. ¿Qué habrías hecho en mi lugar? No dormí esa noche. No por culpa. Por claridad. A la mañana siguiente abrí el cajón donde guardábamos papeles importantes. Contratos, garantías, la escritura de la casa. Y ahí estaba algo que yo no había puesto. Un sobre. Con mi nombre. Con su letra. Dentro había una sola hoja. Un informe del terapeuta. La fecha, 6 meses atrás. Mi marido llevaba medio año en terapia. Medio año hablando de mí. De mi ausencia. De mi manera de estar sin estar. La última frase me dejó sin aire. Mi mayor miedo no es que me engañe, es que se quede conmigo por costumbre. Entendí entonces el giro completo de la historia. No me había descubierto al final. Me había visto irme desde el principio. Cuando volvió, 2 días después, no hubo dramatismo. No hubo reproches. Se sentó frente a mí y dijo: Antes de que hables, necesito decirte algo. Respiró hondo. Como quien suelta una verdad entrenada. Si te vas, no te voy a odiar. Si te quedas, no quiero que sea por miedo. Yo lloré. No de alivio. De vergüenza. Le conté todo. Esta vez sí. Nombres. Besos. Mensajes. La sensación de volver a sentirme viva. No me interrumpió. Cuando terminé, dijo algo que no esperaba. Gracias por no tratarme como un idiota. Esa noche dormimos separados. Pero en paz. A Daniel le escribí una sola vez más. No para elegir. Para cerrar. No te mentí, le dije. Pero tampoco era tuya. No respondió. Y por primera vez, no lo necesitaba. Hoy sigo casada. Pero no como antes. No porque haya ganado el amor correcto. Sino porque elegí quedarme sin esconderme. Mi marido y yo empezamos de cero. Con miedo. Con cicatrices. Con verdad. Y a veces, cuando me quedo sola, pienso en esa mujer que fui con Daniel. No con culpa. Con gratitud. Porque no fue el hombre quien casi destruye mi matrimonio. Fue la mujer que yo estaba dejando morir. Ahora dime tú. ¿Crees que la infidelidad siempre empieza con otra persona? ¿O empieza mucho antes, cuando dejamos de escucharnos a nosotros mismos?